Bitcoin explota y cierra un 8% arriba en un día de récord, acercándose, al menos técnicamente hablando, a un cambio de tendencia. Creo que eso es evidente, pero en el análisis de Bitcoin de hoy explicaremos cómo se forman realmente los cambios de tendencia, veremos si la euforia que estamos viendo está totalmente justificada y explicaremos qué es lo que puede pasar con Bitcoin a partir de ahora. Después de las recientes subidas que hemos visto en el mercado, es normal tener dudas. Se trata de una manipulación de CZ, es una trampa alcista, Bitcoin ya ha iniciado una tendencia alcista. Hoy vamos a solventar todas estas dudas en el análisis de última hora de Bitcoin. Sentaremos las bases para el día de mañana, el cual puede ser determinante para el estado de la tendencia, ya lo hemos estado comentando durante esta y la anterior semana. Y también os voy a explicar qué es lo que yo personalmente voy a hacer en cuanto a compras y en cuanto a trading. Entonces, estaremos todos de acuerdo que, ya pasando al análisis, estos últimos días han tenido una narrativa bastante caótica, ¿no? O como mínimo peculiar. Hemos pasado de un movimiento bastante desacelerado a una explosión con fuerza causada por diferentes noticias económicas y macroeconómicas. Posteriormente hemos formado una desaceleración en zona de resistencia que en una primera instancia parecía que podía formar un movimiento en forma de pullback, pero que finalmente no solo acaba dándose la vuelta, sino que rompe con fuerza esa zona de resistencia de los 21.500. Entonces, abajo en el primer comentario fijado os voy a dejar 3 vídeos. El primero es por qué esto de aquí que vimos era un patrón de triángulo desde el principio y no un patrón de cuña, un patrón de canal, que también podían formarse. El punto número 2 es por qué os comenté, o el segundo vídeo es por qué os comenté que este patrón de triángulo, que puede ser de continuación o de reversión, lo más probable era que fuera a ser de reversión. Y el tercer vídeo, que es justamente el de ayer, el vídeo en el que os comento por qué, justamente a pesar de que el precio estaba rechazando ciertos niveles de resistencia e iniciando un movimiento bajista, que es justo cuando hicimos ayer el vídeo, lo más probable era testear la parte de resistencia, los 21.500. Evidentemente, no valoraba en ningún momento el poder romperlo con tanta fuerza y menos tan pronto, o como mínimo tan pronto, pero sí que comentamos que lo más probable era testear esta resistencia y entonces centrarnos en el cómo. Como nivel de resistencia a doble techo y para abajo o como nivel de ruptura, pero se dio todo un poquito más anticipado, ¿no? Entonces, abajo en el primer comentario fijado vais a tener estos 3 vídeos por si queréis un poco entender los detalles técnicos de todo esto que ha estado sucediendo. Entonces, estamos viendo como técnicamente hablando estamos más cerca de un cambio de tendencia. Esto es evidente porque ayer estábamos un 8% abajo y hoy estamos un 8% arriba y todo lo que sea subir, esto nos acerca a un cambio de tendencia. Vamos a dejar de lado un momento el aspecto contextual, económico, bélico, geopolítico incluso, porque esto lo trataremos más adelante, pero hablamos únicamente ahora del análisis técnico. Y si nos fijamos en el análisis técnico, os tengo que comentar que hay que pasar muchas fases para dejar atrás una tendencia bajista en este caso, pero es que hay que pasar muchas más aún para iniciar una tendencia alcista en este caso, ¿no? Es normal. Es normal, estamos en un punto, ahora mismo es la parte más compleja del mercado, es detectar estos cambios de tendencia. Una vez tú estás en un mercado alcista, lo repito mucho, aquí yo creo que nadie pensaba que esto podían ser caídas para darnos la vuelta e iniciar un mercado bajista. Aquí tampoco, aquí muy poca gente. Aquí tampoco. Entonces, cuando ya estás en la ola, es muy fácil surfearla porque estás en la tendencia. Pero cuando estás yendo a contratendencia es el momento más complejo. Pero, como digo, es normal porque tu mentalidad está totalmente alterada por la emoción que se deriva del mercado, de la situación tendencial. Si estás en una tendencia alcista, tu mentalidad está sesgada por la euforia. Si estás en una tendencia bajista, tu mentalidad está sesgada pues por el miedo, por la desesperación, por el abandono y otras emociones, ¿no? Además, cuando se ha caído tanto o se ha subido tanto, en caso de una tendencia alcista, hay que ser muy paciente y esperar a muchas confirmaciones técnicas. Algo que es evidente, si tú has caído y has roto 50 niveles de soporte, luego esos soportes son resistencias. Entonces hay muchas red flags, perdonad por la interrupción, que te pueden generar dudas y controversias a la hora de ver que, vale, ya estamos dejando atrás una tendencia e iniciamos otra tendencia. Pero es que además son cambios, los cambios tendenciales, que pueden durar mucho tiempo y a veces pueden hacer que estemos como nadando o oscilando entre dos mares, ¿no? Entre una tendencia bajista y una tendencia alcista. Entonces,
vamos a analizar muy rápidamente cómo se formó el cambio de tendencia de alcista a bajista, básicamente para que tengáis un poco presente qué es lo que podemos esperar. Luego, como digo, os explico qué es lo que yo espero de Bitcoin y qué es lo que yo voy a hacer. Pero fijaros cómo, justamente desde que estábamos, pues qué sé yo, para finales de octubre del año 2021, principios de noviembre, estábamos rompiendo máximos históricos. Muy pocas personas podían esperar que lo que nos venía era esto, ¿no? Pero es que, claro, justamente en este punto de aquí, nos podemos plantar a diciembre, a finales de diciembre del año 2021, que esto de aquí, técnicamente hablando, a efectos técnicos, esto era un pullback para seguir subiendo. ¿Por qué? Pues porque del mismo modo que haces una acumulación importante en forma de triángulo, caes, haces un impulso, un pullback, vuelves a hacer otro impulso y estás haciendo otro pullback. Fíjate cómo estás haciendo mínimos crecientes, máximos crecientes, manteniendo niveles de soporte, medias móviles, etcétera, etcétera. Además, hay una envolvente alcista que te puede indicar, oye, envolvente alcista en zona de soporte, tendencia alcista, máximos y mínimos crecientes, esto puede atacar los máximos anteriores. Pues bien, fijaros, no es hasta unas semanas más tarde cuando ya se confirma este cambio de tendencia. No es literalmente, fijaros, hasta principios de enero del año 2022 cuando ya iniciamos un principio de cambio de tendencia de alcista a otra. Dejamos atrás entonces la tendencia alcista. ¿Por qué? Pues porque no es que hayamos caído un 41% en 56 días. Esto no tiene tampoco nada que ver. Lo realmente que importa es que técnicamente hablando estás ya rompiendo y empezando a hacer mínimos decrecientes respecto a todo el estado de la tendencia anterior, que era tendencia alcista. Entonces, en este punto, justamente en esta situación en la que empezamos a hacer un principio de cambio de tendencia, ¿por qué no es un cambio de tendencia completo? Pues bueno, pues porque del mismo modo que una tendencia alcista es a través de máximos y mínimos crecientes, una tendencia bajista es a través de máximos y mínimos decrecientes. Entonces, aquí lo que teníamos era un mínimo decreciente, pero el anterior máximo estaba aquí y el otro estaba aquí. Faltaba hacer un pullback para confirmar un máximo decreciente, ¿no? Pero justamente en este punto de aquí, justamente en este nivel, lo que podía pasar con Bitcoin era pues entrar en un periodo de rango amplio, con oscilaciones para abajo, con oscilaciones para arriba, pero no en una tendencia bajista. Puedes pasar de tendencia alcista a un rango amplio, por ejemplo. ¿Qué es lo que sucedió? Que bueno, que evidentemente, técnicamente hablando también, se formó un cambio de tendencia completo al uso. ¿Por qué? Pues porque se formó un gran pullback, tenemos un impulso, tenemos un pullback claro, máximo decreciente, mínimo decreciente que se exageró aún más y continuación bajista. Se formó un cambio de tendencia de alcista a bajista, pero realmente podríamos haber entrado en una acumulación amplia. Pues ahora mismo podría ser lo mismo. ¿Por qué tiene que ser esto una tendencia alcista? ¿Por qué tenemos que pasar de una tendencia bajista a una alcista? No es necesario, podemos pasar a una especie de acumulación amplia. En Bitcoin no tenemos demasiados ejemplos, pero en Nasdaq sí que tenemos ejemplos, por ejemplo, o en el SP500 o en bolsa más tradicional, en activos más tradicionales porque tenemos más data y tenemos mucha más información, ¿no? Entonces, fijaros cómo, por ejemplo, en el Nasdaq, en el año 2015, por ejemplo, por poner uno de los muchos ejemplos que podríamos utilizar, ¿no? Pero en el año 2015 el Nasdaq pasó, fijaros, de tendencia alcista, claramente alcista, como podéis comprobar, una tendencia alcista que duró, pues bueno, desde el final de la anterior gran crisis del año 2008-2009 hasta el año 2015, un poquito menos de una década, pero bueno, no está mal, ¿no? Pues pasó de eso a un periodo de acumulación, a un periodo de rango, a un periodo en el que, pese a haber evidentemente volatilidad de la parte superior a la parte inferior, había un 14%, que es mucho para bolsa, para mercados más tradicionales, y de la inferior a la superior había un 17%, pese a esa volatilidad intermedia, el estado tendencial no es una tendencia bajista, porque no hay una sucesión de máximos y mínimos decrecientes. Entonces, esto es un factor que tenemos que tener en cuenta. Pese a que pueda haber un cambio de tendencia en Bitcoin, que hablaremos de esto un poquito hoy y sobre todo mañana, por motivos evidentes que ya hemos comentado en anteriores vídeos y que ahora repasaremos, pero bueno, pese a que pueda haber un cambio de tendencia, esto no implica, porque lo tenemos que valorar como tenemos que valorar todas las opciones, pese a que pueda haber ese cambio de tendencia, esto no implica que vaya a haber un bull run, que vaya a haber un movimiento alcista directo. No tiene nada que ver. ¿Ok? No tiene nada que ver. Entonces, yendo un poquito a la predicción de Bitcoin, yendo un poquito a lo que estamos viendo de Bitcoin. A ver, mañana, si la vela cierra así, semanalmente hablando, hay un 69% de probabilidades de que se forme un cambio de tendencia, de alcista, o sea, de bajista, perdonad, a de momento
en rango, en plano. ¿Vale? Hay un 69% de probabilidades. Esto lo comentamos en un vídeo anterior, lo detallaremos mucho más mañana porque tendremos más información, pero es así. No me lo digo yo, no es un dato que me haya sacado yo de la chistera, no es un dato que yo de manera subjetiva comente, pero si tú analizas todos los cruces de Bitcoin, cruce y confirmación respecto a la Bull Market Support Band, que es este indicador que estáis viendo aquí, que es una zona de soporte y resistencia dinámico súper importante en cualquier mercado, tanto alcista, como podéis comprobar, como bajista, pues si tú analizas todos los cambios, todas las rupturas de abajo arriba o de arriba abajo, en un 69% de veces se forma un cambio de tendencia. Mañana detallaremos un poquito más todo esto, pero esto es así. Evidentemente es un 69%, no es un 100%. Evidentemente habrá nuevas caídas, que evidentemente generarán tensión. Evidentemente el contexto económico no es el mejor, ni mucho menos. Y evidentemente que todo esto, todo lo que estoy comentando, nos tiene que afectar, tenemos que tener presente a la hora de tomar decisiones. Eso es así también. Pero pese a todos esos evidentes ventes que he comentado, no quita que si analizas la gráfica, una mezcla, por cierto, entre las emociones humanas y todos los acontecimientos contextuales que tú puedas imaginar, guerras, crisis, inflación, comentarios, todo. Cualquier acontecimiento económico o de cualquier índole que tú puedas imaginar está mezclado con las emociones humanas dentro de una gráfica. Pues si tú analizas eso, te está diciendo que numéricamente, de manera objetiva, sin que tú veas aquí un patrón, otro patrón, seas maximalista de Bitcoin, te gusten más las acciones, veas que Bitcoin no te gusta, da igual. Pero eso, analizado de manera objetiva, te está diciendo que en un 69% de probabilidades, cuando cruzamos y confirmamos ese cruce respecto a la Bull Market Support Band, se forma un cambio de tendencia. Como digo, esto no es una opinión mía, esto no es una predicción, es solo un análisis totalmente objetivo de lo que pasa. Y yo os tengo que poner encima de la mesa ese tipo de análisis porque los tenéis que valorar y los tenéis que tener en cuenta. Como digo, no tiene que significar pasar a un bull run. Mucho cuidado con los flipados hablando mal, pero sí que puede significar dejar atrás la tendencia bajista. Eso es una posibilidad importante que tenemos que valorar, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? En cuanto a compras, en cuanto a trading, ¿qué es lo que yo literalmente voy a hacer? Punto número 1, en cuanto a compras, yo no voy a comprar nada. Yo ya os he estado detallando cuáles son mis compras de manera mensual en esa especie de serie que voy haciendo, y yo pues ya el mes pasado no compré nada y el anterior no recuerdo exactamente ya porque nos vamos muy atrás, ¿no? Pero bueno, lo bueno es que lo tenéis por ahí guardado en YouTube. Yo no compro nada desde literalmente que vimos caídas, exacto, pues en noviembre sí que compré, claro, caídas de FTX. Desde allí no compro nada, había estado acumulando durante todo este periodo de aquí, volví a acumular en esta zona de aquí y no he comprado nada y no voy a comprar nada. ¿Esto significa que creo que puede volver a caer? No, esto significa que yo para comprar aquí, después de subir un 50% arriba, ya he comprado aquí muchas veces. ¿Para qué voy a seguir comprando en un nivel donde ya he acumulado, perdonad, donde ya he acumulado y antes he acumulado de baja, no de subida? Pues no tiene ningún sentido. Entonces, yo acumulación no voy a acumular más. Yo ya tengo lo que quiero tener y voy a seguir con ello. ¿Que tiramos para arriba? Perfecto. ¿Que nos damos la vuelta? Bueno, ya valoraremos cuál es la vuelta. Me da literalmente igual. Entonces, técnicamente hablando, un poquito yendo más al tema trading, un poquito yendo ya más al tema operativo, más especulativo, ¿qué es lo que voy a hacer? Esperar ciertos niveles de resistencia, esperar algún tipo de desaceleración. Este punto en el que nos encontramos actualmente es una buena resistencia, por ejemplo, no solo horizontal, como podéis comprobar, es un nivel que hemos testeado varias veces, sino que también, tendencialmente hablando, si tú marcas una diagonal desde este máximo y la bajas para abajo, no es un tipo de patrones de diagonales que a mí me gusten mucho, pero bueno, sí que es cierto que añade otro nivel de resistencia, ¿no? Pues bueno, tenemos una resistencia, igual que la tenemos aquí, pues si seguimos subiendo y seguimos analizando, tendremos más niveles, ¿no? Pero ¿qué es lo que voy a hacer? Esperar algún tipo de desaceleración en este nivel. Y del mismo modo que entramos en este trade de aquí, había un target más bajo, yo personalmente salí en break-even en esta operación que hicimos aquí hace no demasiado, operando el triángulo. Cuando tocó aquí puse el break-even y ya está, me olvidé, perfecto. Pues bueno, del mismo modo que hicimos esto aquí, pues esperaremos a que se desarrolle algo aquí. Muy importante que tengáis presente que ni el primer movimiento bajista es el que ya determina, ni el seguir subiendo es el que ya te deja atrás esa hipótesis. Esto de aquí puede, o lo que pueda venir, puede desarrollarse con mayor o con menor medida, pero es lo que yo voy a esperar. Ponerme corto para buscar como mínimo un pullback, si es que esto no es una ruptura en falso,
pues ponerme en corto como mínimo para buscar un pullback y sacar dinero en ese sentido, que es lo que hago de manera diaria, ¿no? Así que nada, voy a dejar el vídeo por aquí. Mañana vídeo importante porque analizaremos esa probabilidad un poco más con detalle. Ese 69% de probabilidades de formar un cambio de tendencia. Recuerda que abajo tienes 3 vídeos donde te comento un poco qué es lo que está pasando, qué es lo que ha pasado anteriormente para que lleguemos a este punto, no a modo de ponerme una medalla, ni mucho menos, a modo de que entiendas detalles técnicos, que es lo importante y lo que busco en el canal. Voy a dejarlo por aquí, espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.